Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Felices de estar contigo ya en este que es el último viernes de junio. Es el último viernes del sexto mes de este pandémico 2020, viernes 26 de junio. Ya la próxima semana, nada más llegamos hasta el 30 y comenzamos el séptimo mes, julio. Y hoy con grandes noticias, grandes invitados. Soy Mariel Zúñiga, en concreto contigo. Nos acompaña nuestro economista especializado Hugo Loya Ortega y tenemos a un invitado especial que me da mucho gusto de saludar y de verlo, aunque sea así, de lejos, para mandarle un abrazo muy activo también y reforzando mucho el cómo lograr la reactivación. Nuestro amigo José Manuel López Campos, presidente de la CONCANACO, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de todo el país, de servicios y de turismo, CONCANACO Servitur. Mi estimado José Manuel, muy buen día. Muchas gracias por estar con disposición para platicar con nosotros. Un gusto verte. El gusto es mío, Mariel. Muy buenos días a ti y a todos los que nos están compartiendo esta mesa virtual. Exacto. No, pues vamos para largo, ¿eh? Yo creo que nos vamos a estar viendo así quizá todo el año. Y además esta técnica y estas plataformas ya llegaron para quedarse, así que vamos a estar hablando mucho tiempo así, pero es un gusto por lo menos vernos de esta manera, con salud, con vida, ¿no? Gracias a Dios. Y bueno, José Manuel, pues consultándote aquí sobre el tema de la reapertura. ¿Cómo va? La verdad siento la frustración de los restauranteros y demás, porque el fin de semana pasado ya los vi, cuando salí sobre Insurgentes a hacer algunas de las actividades esenciales, ¿no? Los vi ya sanitizando a los restaurantes, poniendo sus mesas, ensayando con los meseros, y todavía les pregunté ese fin de semana, oigan, pues ya cuando la jefa de gobierno dijo nos regresamos a semáforo rojo, les dije, oigan, o sea, ¿seguro van a abrir el 24? ¿No han recibido ninguna notificación, algún cambio? No, no. Me dijeron el fin de semana y dije, ay, caray, pues aquí hay una confusión, pero pues obviamente no pudieron abrir. Entonces sí siento frustración. ¿Qué te puedo decir? Como mexicana de a pie que ya quiere ir a un restaurante, y una frustración como empresaria, pues también los comprendo, pero eso pasó aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo van? Danos un panorama general Pues de cómo mira, va la apertura. Gracias, José Manuel. lo que, lo que se tiene que cuidar en este momento es estas dos líneas paralelas que, que son importantes. Desde luego que lo prioritario es la salud y la vida de los mexicanos. Y en función de eso, el semáforo epidemiológico lo que debe de reportar, lo que debe de reflejar, no solamente es el número de contagios, sino la capacidad que tiene la entidad a la que se refiere en cuanto a espacios en los hospitales, médicos disponibles, camas y equipamiento. Entonces, lo que se cuida en esta curva no es únicamente el número de contagios, sino la capacidad de atenderlos. Que no suceda lo que desafortunadamente pasó en otros países, en los que llegaron a rechazar a enfermos de COVID porque ya no tenían camas y ya no tenían capacidad para atenderlos. En ese sentido, es en el que se les está confiriendo responsabilidad o corresponsabilidad a los gobernadores de los estados para que ellos, o sea, estén atentos no solamente al comportamiento de la gráfica, sino de los recursos con los que realmente cuentan. Y es por eso que ya hay entidades en color naranja y hay entidades en las que han determinado que algunas actividades que no estaban en el catálogo del gobierno federal como esenciales por sus características propias las hayan denominado de esa forma. Es el caso del turismo, que es uno de los sectores que representa CONCANACO Servitur, que en el estado de Quintana Roo, en el estado de Yucatán, lo que corresponde a la Riviera Nayarita y en el estado de Baja California Sur, Los Cabos, unos desde el 8 de junio, otros desde el 15 de junio, consideraron la actividad turística como esencial. Y es comprensible cuando un estado como Quintana Roo depende del 95% de su Producto Interno Bruto
de la actividad turística directa o indirectamente, porque también hay que considerar la proveeduría, hay que considerar los servicios que son transversales y otro tipo de servicios como el transporte que le da empleo a muchísimos conciudadanos. Pero desafortunadamente la actividad turística, así como fue de las que tuvieron antes que las demás la contingencia, porque recordarás que al principio de la pandemia se hablaba de la importación del virus. Se cerraron las fronteras primero de China, después de Europa, y así fueron con los demás países. Entonces, antes, mucho antes de que empezara la contingencia sanitaria en México, ya no se estaba recibiendo turismo de extranjero y también se había generado una aversión al viaje por parte de los connacionales de lo que es el turismo doméstico, en función de que por no convivir en los hoteles o en los aeropuertos con extranjeros cuando todavía era importado. Posteriormente, a partir del 23 de marzo, que ya se decretó como emergencia sanitaria, pues ya era porque los contagios ya se estaban dando también entre connacionales y porque ya el ritmo de contagio había aumentado considerablemente y se requirieron de medidas como quedarse en casa y como cerrar los establecimientos considerados no esenciales para mitigar esa ola de contagios. Ese es el escenario en el que estuvimos durante la contingencia, un escenario en el que lo dijimos desde antes de que empezara, sería necesario apoyar a las empresas, especialmente a las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas, porque iban a requerir de liquidez ante la falta de ingresos, pero ante la necesidad de continuar con gastos como renta, nómina para no desarticular o no de su planta laboral, para no despedir empleados o para que la reducción del personal fuera la mínima posible. No hubo los apoyos en las cantidades que se necesitaron. Hay un desempleo ahorita oficial de 2 millones, de 1 millón de más de 1 millón en el Seguro Social, pero a eso hay que sumarle los que perdieron el empleo también o dejaron de tener ingresos en la informalidad, en el sector informal, que es una cantidad aún mayor que la de la formalidad, lo que nos da más de 2 millones solo por ese concepto. Pero a esto también, Mariela, hay que sumarle que cada año por el bono demográfico de nuestro país se requiere generar 1.300.000 empleos para los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa. Y si el confinamiento continúa indefinidamente, esta situación se puede volver, bueno, ya es problemática, pero se puede volver catastrófica. Entonces, pues en esa delgada línea en la que se tiene que definir, o sea, cómo manejar las cosas, tenemos que entender y aprender que vamos a convivir con el coronavirus durante varios meses, en tanto no exista una cura o una vacuna para este virus. Vamos a seguir teniendo que continuar con la actividad económica, con las actividades no solamente las esenciales, porque el país no se puede detener y porque no tenemos un país con la cantidad de ahorros para que las personas puedan vivir indefinidamente, o sea, sin ingresos. Entonces, lo que sigue ahora en la reactivación es poderlo hacer de acuerdo a los protocolos que están establecidos para cada giro, hacerlo con estricto cumplimiento, adaptándose a los nuevos cambios. México y el mundo no va a ser el mismo país, ni los mismos países en el planeta de como estaban antes del coronavirus. Adaptarse a esos cambios, en muchos negocios se van a tener que reinventar, en algunos van a tener que hacer cambios drásticos, algunos van a disminuir y desafortunadamente también va a haber una gran cantidad de empresas, especialmente en las pequeñas, que no van a poder volver a abrir porque se agotaron sus recursos, se agotaron sus reservas y van a tener que buscar otra manera de ganarse la vida.
Y en ese Oye, escenario, estimado José Manuel, déjame interrumpirte un poquito para que nos termines de dar tu diagnóstico. Sabemos por los reportes del IMSS, las cifras que ahora nos reiteras de la pérdida de empleo y bueno, de economía informal, pues también falta que nos definan bien, pero coincidimos con las cifras que tú presentas, pero en empresas, ¿cómo estamos aquí? Ya se empieza a ver algunas actividades esenciales, ¿no? Como la construcción, como la vivienda, como el turismo, ¿no? Ya se empieza a ver allí cuáles son los efectos en las empresas. Ya tienes tú un conteo de cuáles son aquellas afectadas, esas MIPIMES afectadas y que nos digas así completo el diagnóstico. ¿Tienes algunas cifras? sí, de manera, a nivel nacional se tiene una estimación, de acuerdo a las encuestas de las cámaras de comercio, servicio y turismo, que alrededor del 20% de las MIPIMES no van a estar en condiciones de poderse abrir, cuando menos no al término de la contingencia. Requerirán de un periodo de recuperación o de financiamiento. Eh, en el, Hay otras que hoy ya les permiten las autoridades abrir y que no lo están haciendo porque no tienen el número de, vamos a hablar de los restaurantes, de comensales que les den el punto de equilibrio económico y estarían perdiendo más dinero abiertos que cerrados. Porque ahora en el que el semáforo está en naranja en algunas entidades en las que ya se permite, también hay que recordar que es con limitaciones o con ciertas restricciones. El aforo en los restaurantes es del 25% con una distancia entre mesas de 1,50, lo que hace que tengas menos capacidad para atender y menos clientes. En los hoteles de las 4 zonas de las que hablamos que ya están autorizadas a trabajar, se les permitió que tuvieran un aforo o una ocupación del 30%, pero la mitad de los hoteles que podrían estar en condiciones de abrir no lo hicieron. Perdón, menos de la mitad son los que lo abrieron. Se tiene, por ejemplo, en la Riviera Maya y Cancún, la mitad de los cuartos disponibles, pero porque los hoteles grandes, o sea, en número, aunque son menos que los hoteles pequeños, o sea, tienen mayor cantidad de habitaciones para hospedaje. Sin embargo, a pesar de que tienen el 30% permitido para hospedaje, no han llegado en ninguno de los casos a estas cantidades. Bueno, con solamente la excepción del centro de Cancún, la ciudad, que tiene un 20% de ocupación, la Riviera Maya tiene un 10% de ocupación, la zona de Cancún, de las primeras etapas, tiene un 14% de ocupación. Pues, vamos, el camino para la recuperación va a ser largo, va a ser con dificultad y durante mucho tiempo van a tener que estar apalancando las empresas el sostenimiento de estos negocios en tanto se llegan los números que se necesitan. Pero te decía hace un momento, tenemos ya que acostumbrarnos, o sea, tenemos que pensar que vamos a tener que convivir con el virus y lo tenemos que hacer en las mayores condiciones de prevención, siguiendo los protocolos, siendo muy responsables y siendo solidarios con todos los grupos sociales. Nos tendremos que adaptar dentro de estos nuevos procesos a horarios escalonados para que no hayan concentraciones masivas en el transporte público. Tendrán que haber reducciones en los días laborales y así como eso tendremos que estar manejando situaciones en las que va a ser todo muy cambiante. Y para eso Sí, también se va a requerir de financiamiento, María. eso, platícame cómo están las opciones. Porque así como se requería de liquidez durante el tiempo que permanecían cerradas, ahora se requieren de recursos para financiar no solamente los adeudos que ya se puedan tener por el periodo de contingencia sanitaria, sino Sino también la apertura. gastos que se van a tener para la reapertura, la renovación de los inventarios, las Ujú. adaptaciones que se tienen que hacer, la compra de equipamiento de seguridad para sus empleados y para los consumidores, pero también se va a tener que, en muchos casos, hacer adaptaciones físicas en las instalaciones, mamparas, acrílicos de separación, etcétera. Mientras más pequeño es el local del establecimiento,
más restricciones va a tener en cuanto a la distancia, o sea, para poder cumplir con los lineamientos de distancia, va a requerir o sea, de barreras físicas en algunos casos, o sea, con mamparas o protectores de acrílico o separaciones espaciales. Y de manera general, además hablando de la recuperación del país, tenemos que pensar que para que esta se pueda dar, pues se necesita del empleo, porque el empleo es el que va a generar el ingreso para las familias, que es lo que fortalece el consumo interno en nuestro país y lo que genera una sinergia con relación a la producción. José También se Manuel, van a... déjame interrumpirte para preguntarte cómo le van a hacer ante tantas necesidades como aquí nos explicas. Si no hay, todos nos quedamos esperando y las diferentes industrias se quedaron esperando, aún esperan esa política contracíclica, esos apoyos que vemos en otros países, en nuestro continente y en el continente europeo. ¿No? Te puedo nombrar muchos países que están ayudando a que la reactivación, a que la reapertura y a que la economía se logre recuperar rápidamente y tenga una menor caída a todos los pronósticos devastadores que nos están dando en México. Esa falta de política contracíclica que no vemos con el apoyo de salario, como le quieran llamar, universal, con el apoyo efectivo para empresas, para que les ayuden a pagar a sus empleados, para que ayuden con incentivos fiscales. Toda esa falta de apoyos que no vemos, que no han llegado. Oye, y ahora para colmo hasta el secretario de Hacienda ya tiene COVID, ¿no? Entonces, pues a ver qué logra hacer desde casa. Desde aquí. Pero, ¿no? Pero ante esta falta de políticas contracíclicas, ¿cómo piensan reinventarse, cómo ingeniársele, cómo apoyarse, con qué créditos, cómo hacerle, cómo le están haciendo ya muchos de los que están en la reapertura como el turismo, cómo le van a hacer otros como los restaurantes y los servicios? Bueno, yo creo que entramos en una segunda etapa en cuanto a la necesidad de apoyos y en este caso estamos hablando de financiamiento. La semana pasada, ahora que mencionaste a Arturo Herrera, el secretario de Hacienda estuvo en una reunión por videoconferencia con nosotros. Ciertamente, tal vez desde ahí ya tenía el coronavirus y todavía no tenía síntomas que posteriormente se presentaron. Muy probable. Esperamos que se recupere pronto y que la afectación sea leve. Pero nos platicaba también de muchas de las medidas que están relacionadas con las finanzas públicas y que están relacionadas también con la actuación de las entidades financieras. Paralelamente a eso, ahora regresamos a ese punto, paralelamente a eso, en Concanaco hemos estado teniendo, ya tuvimos un foro con las instituciones financieras, no solo nacionales, sino internacionales. Con la Asociación de Bancos de México hemos tenido una estrecha y fructífera colaboración. Y también ya hemos detonado productos como los que ahora se están anunciando con el FIRA para comercio, servicios y turismo que están ligados a la cadena alimenticia o que se encuentran en poblaciones de menos de 50,000 habitantes. Te recuerdo que nuestra preocupación principal en Concanaco son las MIPYMES. Por otro lado, te recordarás que hace algún tiempo el Banco de México liberó 750,000 millones de pesos de liquidez para la banca comercial. Sin embargo, tuvieron que pasar varias semanas y apenas hace 3 semanas que se cuenta con las reglas y están en el proceso de instrumentación. Esos recursos pronto estarán ya disponibles para las empresas. De esos 750,000 millones, 250,000 están etiquetados para MIPYMES. O sea que esperamos que eso sea también muy útil para la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, se espera que en los próximos días haya un anuncio con relación a apoyos de la banca de desarrollo para las empresas turísticas. Las empresas turísticas van a necesitar no solamente de financiamiento, sino también de apoyo y de mucha promoción. Se va a requerir de mucha promoción para recuperarlo.
Y dentro de todo esto, tanto para las empresas de los sectores de comercio, de los servicios, en las industrias, pero también en las empresas del turismo, va a ser muy importante el que se realicen pruebas periódicas de manera sistemática para evitar, para poder acabar esta historia y que no se vuelva interminable, por una parte. Pero por otra parte, con el cumplimiento de los protocolos y de los procesos de los que ya hemos hablado, se debe buscar la certificación. Hoy ya tenemos 5 destinos turísticos en México que tienen la certificación de destino seguro, pero eso hace que también las empresas turísticas, y ahora tenemos que pensar en todas las demás, no solamente en las de este giro, deben de buscar la certificación anti-COVID o como le han llamado, o sea, El destino seguro, ¿no? destinos seguros, los lugares. Los establecimientos son establecimientos anti-COVID o free COVID para los Para extranjeros. internacionalizar. Para Okay. internacional. Y la idea con esto es que tanto el viajero como el consumidor pueda sentirse seguro en los sitios que visita. Por eso decía que tenemos que hacer un esfuerzo por aprender a convivir con el COVID, pero no a contagiarnos. O sea, tenemos que, vamos a convivir con el virus durante algunos meses, que sean las condiciones de higiene, de seguridad y de prevención que eviten los contagios. Y finalmente, en este tipo de cosas, lo que también hace falta, mucha falta para la recuperación económica, es la inversión. Tanto la inversión pública en las obras emblemáticas de esta administración federal, pues ya las conocemos y ya sabemos de los montos, pero también sabemos de su ubicación geográfica. Pero se requiere más inversión en infraestructura. Ahí se ha insistido mucho por parte de la iniciativa privada, de la participación de los empresarios en obras estratégicas del gobierno federal en la que permitan la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y por otro lado, también que haya condiciones en un entorno favorable para que las empresas nacionales también inviertan, y esto es lo que genera el crecimiento y eso es lo que va a generar empleos y eso es lo que se va a convertir en desarrollo y permitirá aumentar los niveles de bienestar. Ya el 2020 es un año perdido en términos de crecimiento. La apuesta es que no lleguemos al doble dígito, que no sea, que sea menor del 10%. Esperemos que en el 2021 se recupere la hoja de ruta para el crecimiento y para esto se necesita inversión y se necesita una participación muy activa entre autoridades y sectores productivos. Sectores productivos no son solamente las empresas, también el elemento más valioso con el que cuentan, que es la planta laboral, y se necesita también una respuesta responsable y solidaria de toda la sociedad civil. De esta gran crisis que no hemos tenido una igual en casi 100 años, se necesita de que vayamos todos juntos y que es la única manera en la que vamos a poder tener una recuperación más rápida. Cuando Claro. la influenza, Mariel, Sí. tardamos 14 meses en que se recuperaran los números del sector Híjole. terciario y solamente estuvieron cerradas las empresas 2 semanas. La afectación fue epidémica, no fue en todo el planeta, fue solamente en México y en algunas otras. Sí, ahorita es algo Y incalculable. esta es una contingencia, una crisis de mayor duración, de mayor y más severa afectación, que Afectación. es internacional, de manera que si no tomamos medidas en esa dimensión, el tiempo de recuperación se puede volver muy largo. O sea, Exacto. Bueno, estamos pues apostando, ahorita la apuesta es que sea 2021, la recuperación, pero apenas se va a ver, pero ese es el inicio. ¿verdad? Apenas se va a hacer el recuento de los daños y confiando en que no haya rebrotes y esto de ahora se regresan al confinamiento y no, o sea, confiemos en que sea la apertura, pues ya como se decidió, pero poniendo toda la voluntad y todas las medidas para que sea seguro y no tengamos que regresar al confinamiento, ¿no? Porque eso no, ese escenario no me lo quiero imaginar, ¿no? Es devastador. En este sentido, José Manuel, yo fascinada
la verdad tengo mucho que preguntarte, pero me gustaría que tú y yo también, y particularmente tú que vas a contestar, recibas algunas de las preguntas del público. Sé que tienes otra reunión y no quiero robarte mucho tiempo. Sí tenemos muchas preguntas y le voy a pedir a Hugo Loya si podemos reducir, a ver cuántas podemos alcanzar a contestar. Bueno, tú, tú vas a contestar, pero te las dejamos en el Face para que tu equipo y todo esto y te las mandamos por el WhatsApp a tus asistentes Si quieres, para que podemos nos hagan favor. las tres que sean más recurrentes, porque a las 10:30 Listo, tenemos otro muy compromiso. bien, Hugo, Y si nos haces favor. si nos envías las preguntas, te Sí, las ya la, damos perfecto. para que tú las puedas contestar en tus programas. Así le hacemos. Muchísimas gracias, estimado Hugo, adelante. Sí, gracias. Mucho gusto, José Manuel. Voy a hacerlo en dos bloques. Uno es la parte relacionada con la parte interna. Nos preguntan si han sido suficientes los apoyos que han recibido o que se están dando por el gobierno federal y los gobiernos estatales para el tema del comercio. Y la segunda es, ¿qué tanto está ahuyentando la inversión, las decisiones del gobierno federal en una etapa muy importante para el país? Mira, los apoyos no han sido suficientes. En la etapa de la contingencia se apoyó en los planes sociales a la gente más vulnerable, cosa que había que hacer, pero no han habido apoyos para las empresas como tales. Los créditos para las microempresas de 25,000 pesos, pues solo les sirven o les sirvieron a las más pequeñas de las microempresas, a las empresas familiares o a las de autoempleo, pero no a las que generan el mayor número de empleo. Esperemos que en esta etapa de reactivación sí se pueda contar con los apoyos, como mencionábamos, la liberación de la liquidez por parte del Banco de México, la participación de la Banca de Desarrollo Nacional y créditos específicos, bueno, la FIDES, Banca de Desarrollo Nacional Financiera, Bancomex, la inversión en obra pública es otra cosa y en obra privada es otra cosa que se necesita, pero sí se requiere también de estímulos y de incentivos fiscales y programas de productividad para una mayor dinamización en el proceso de recuperación. Y en cuanto a la pregunta de que si los cambios en las reglas han ahuyentado las inversiones, pues más que, yo no usaría la palabra ahuyentar, yo creo que pues están inhibiendo vamos a decir, el atractivo. Este cambio de reglas lo han dicho ya otros antes que nosotros. Hay unas declaraciones muy recientes del embajador de Estados Unidos. Pues sí, o sea, no sé, se necesita de certeza para que poder atraer la inversión. Y yo mencionaba hace unos minutos que se necesita un entorno favorable para la atracción de las empresas. Tenemos una gran oportunidad. A partir del 1 de julio, de la próxima semana, entra en la implementación del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, los cambios geopolíticos que ya se dieron y que se siguen dando, la guerra comercial de China con Estados Unidos o de Estados Unidos con China, pues va a hacer que México pueda ser un lugar atractivo para la reubicación de plantas industriales por la necesidad de cumplir con los requisitos del mercado más grande del planeta, que es el norteamericano, y que ahora requiere de un mayor contenido de origen. Esa es una gran oportunidad, hay que aprovecharla, no la debemos dejar pasar, aprovecharla en pronto. Y sí se requiere de un acercamiento mayor, mayores puentes entre los empresarios y las autoridades. Y así lo mencioné hace unos minutos. Dije, de esta gran crisis no salimos solos. O sea, ni la autoridad sola, ni la iniciativa privada, ni la sociedad civil. Tenemos que hacer un esfuerzo coordinado entre todos para poder salir de esto. Bueno, mi estimado José Manuel, pues hay otra pregunta, pero como tú nos digas, la podemos dejar para el Face para contestar parte libre o hacértela. Pues si me las mandas por escrito, te las contestamos hoy mismo y tú las
puedes contestar en Las tus... subimos y las compartimos para que el público se sienta también tomado en cuenta, ¿no? De sus inquietudes y No, demás. por supuesto, creo que el tema era para una hora, no para media hora. Sí, caray, pero sabemos que andas muy, muy ocupado y te echamos porras porque estás haciendo mucho, de verdad, en este papel estratégico, coyuntural, en este año pandémico, en este tema que a todos nos ha rebasado, pero yo felicito a líderes como tú porque están sacando la casta, ayudando muchísimo a ver cómo nos reinventamos, cómo se reinventa la industria y cómo sí se puede reactivar. Estamos hablando del comercio, de los servicios y el turismo, no es cualquier cosa, o sea, es uno de los pilares fundamentales de la economía. Así que te echamos porras, te Es donde dejamos está el ir para mayor que... número de empleos. Exacto, exacto. Nada más una duda, nada más para aclarar. Cuando hablas tú, mencionaste que más del 20% aproximado, ¿no? De las pymes, dijiste, no van a poder reabrir después de la pandemia. ¿De qué universo estamos hablando? ¿Más o menos tienes idea de ese 20% o cuál es el universo total? Estamos hablando de entre 200,000 a 300,000 pymes que están en riesgo de no poder abrir. Reabrir. Caray, pues el recuento, los daños lo estaremos viendo y al mismo tiempo levantándose y sacando la casta como tú. Así que te echamos muchas porras. Te agradezco mucho, mi estimado amigo José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitud. Te mando un abrazo, ¿no? Como Gracias. está de moda. Un abrazo virtual. Cuídense Mucho mucho. éxito y seguimos platicando más adelante. Gracias por tu tiempo y por tu Gracias. disposición. Buen día. Gracias, José Manuel. Pues interesante el escenario que nos dibuja José Manuel López Campos. Hugo, te deja el campo abierto para que nos platiques qué noticias hay en economía, además del linchamiento de Iberdrola, ¿no? Además del atentado hoy contra el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, donde pues él ya hasta tuiteó, ¿no? Que está bien, denuncia el atentado, pero bueno, grave esta situación de vulnerabilidad. ¿Qué nos comentas, Hugo? Sí, Mariel, pues muchísimas noticias en el tema económico y pues bueno, hay una positiva, afortunadamente dentro de todo este panorama hay una positiva y fue la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México el día de ayer de bajar en 50 puntos base la tasa de referencia interbancaria. Esto quiere decir que esta tasa pues favorece justamente para que los bancos puedan otorgar créditos en mejores condiciones para los clientes, para quienes están buscando financiamiento. De esta forma, la tasa interbancaria tiene ya 9 bajas consecutivas para que poder referenciarse en el 5%. Pero esto no es todo, sino que la Junta de Gobierno dejó entrever entre la forma en que explica su comunicado, dejó entrever que no sería la única baja y que es probable que todavía hacia los próximos meses se pudieran dar nuevos ajustes a la baja. No obstante estas disminuciones, Mariel, todavía la tasa que ofrece México, pues como inversión país, todavía sigue siendo atractiva, es decir, frente a otras naciones de la región, México se encuentra todavía en niveles atractivos que pudieran favorecer la entrada de capitales en un momento financiero, de forma financiera. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda y es justamente esa falta de confianza a la inversión directa, a esta inversión no financiera para aprovechar tasas de interés, sino esta inversión que se realiza así directamente en maquinaria, equipo, contratación de gente, etcétera, de las empresas del sector privado y sobre todo las grandes transnacionales. Como lo comentabas, pues hay un tema relacionado con el sector energético muy, muy importante y que se va a definir probablemente en una relación México-Estados Unidos, ya sea en la visita que plantea hacer el presidente López Obrador a Estados Unidos a principios de julio o a través de algún otro mecanismo mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, porque ya hay quejas importantes de las empresas que participan en el sector energético de que les están afectando de manera importante los cambios que ha realizado el gobierno federal recientemente y que les ha impedido continuar con sus inversiones. Además de las empresas estadounidenses, pues ya escuchamos el caso de las empresas europeas con el tema de Iberdrola,
que donde se tiene ya un encono importante con el gobierno federal y donde el mismo presidente pues ha salido a comentar y desafortunadamente los comentarios pues pareciera que no abonan a que se logre mejorar esa relación. Justamente cuando es una empresa que tiene un número importante de inversiones, tanto en energía renovable como en la generación mediante otro tipo de tecnologías aquí en México. Así es que, pues sí, complicado ese escenario a nivel internacional y más con las declaraciones que realizó el embajador de Estados Unidos en México, Christopher, el señor Christopher, dijo, Christopher Landau, gracias, pues que está diciendo que efectivamente hay una falta de confianza, que no es momento para invertir en México. Hay una frase, Mariel, muy importante que destaca dentro de todo lo que se publica el día de hoy de lo que dijo el embajador estadounidense, y es que dijo la frase, existe una época dorada para lograr que las inversiones en México sean muy grandes. Existe también la oportunidad de que quienes estaban invirtiendo en China, ahora con el enfrentamiento comercial que tiene Estados Unidos con China, vengan a México esas inversiones. Sin embargo, pues al mismo tiempo dice, tampoco puedo engañarles diciendo que es el mejor momento para invertir en México. Pues eso genera, pues como lo comentaba el presidente con Canaco, pues eso genera también pues un desaliento a futuro, porque lo que se quiere es justamente tener la certeza de que esas inversiones van a continuar, no solamente las extranjeras, sino también las nacionales. Entonces, en el cúmulo de información, Mariel, pues básicamente lo que domina ahorita es generar certeza para la inversión, generar oportunidades, pero sobre todo oportunidades jurídicas estables para que las empresas sepan hacia dónde van y sobre todo pues que el gobierno federal deje de estarse peleando con la iniciativa privada, o si se va a pelear, que lo haga, que lo haga de la manera legal, como debe ser, y con los, como se dice normalmente, con los pelos en la mano, para poder entonces sí culpar, como lo está haciendo con el SAT, que ha sido, la verdad, una estrategia muy buena para evitar ese daño al erario a través de las factureras. Bueno, si así lo está haciendo con elementos clave, con una investigación bien hecha, bien trabajada, pues que así lo haga si es que hay algún daño con algunas otras empresas que probablemente se supone abusaron, pero pues, todo cae en supuestos y en declaraciones, y esas declaraciones definitivamente no abonan, y sí se genera un linchamiento contra algunas compañías de cualquier tamaño, ya sean nacionales o internacionales, pero eso está generando definitivamente que frenen sus inversiones, frenen sus estrategias para continuar creciendo en México, y eso pues desde luego afecta al crecimiento del país, a la generación de empleos y a la generación de riqueza, Mariel. Así es que pues mucho cuidado con eso, aunque pues por otro lado las decisiones financieras siguen siendo positivas, con un buen manejo, hay que decirlo, del Banco de México en esas decisiones, y que ya también el presidente Concanaco decía que existe buen financiamiento justamente por estas acciones que están tomando desde el Banco de México, que hay que recordar que es autónomo. O sea, el Banco de México no está siguiendo las instrucciones del gobierno federal, sino que se ha basado en decisiones autónomas y que tienen que ver justamente con el mercado y las condiciones en que está actualmente el mercado. Por lo menos en esa parte de los órganos autónomos se ve que sí funcionan y que están haciendo bien las cosas, María. Pues por eso hay que seguir fortaleciendo esos organismos autónomos, ¿no? Hay que conservar a esos organismos autónomos. Fueron muchos años de pugnar por su existencia, de fortalecerlos, de hacerles toda la estructura, como para ahora destruirlos. Son necesarios para cualquier gobierno, de cualquier partido, de cualquier tendencia. Nosotros aspiramos y hemos convivido en que debemos tener una democracia en México, así que necesitamos a esos organismos autónomos. Así que bueno, pues interesante el escenario. Yo le veo como focos verdes, ¿no? Ya que estamos hablando de semáforos, Hugo, no sé si coincidas en que de verde está el financiamiento, ¿no? Como que hay opciones. Hasta ahorita mismo José Manuel López Campos, presidente con Canaco, dijo, esperamos noticias de la banca de desarrollo acerca de financiamientos para MIPYMES.
y ya lo advirtió, existe el riesgo de que más o menos 300,000 no abran sus cortinas al terminar la pandemia. Estamos hablando de las empresas restaurantes, tienditas, misceláneas, hoteles, ¿no? Empresas de servicios. Así que, bueno, es importante que vengan estas noticias y yo le veo como por allí más posibilidades, por el lado del financiamiento, que se esté abriendo, lo que consiguió, que ya no sé, habría que averiguar cómo aterrizó el tema de los créditos por parte de que fue el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Negociado por el sector privado. Me gustaría saber cómo están aterrizando y también pues ya el presidente Concanaco también nos dejó entrever que se ha llevado, se ha tomado tiempo el tema de la liquidez que les soltó Banco de México, ¿no? Pero ya queremos ver a los bancos otorgando esos créditos, porque antes de esa noticia, antes de esos, me parece que son 750 millones de pesos de Banco de México, no recuerdo bien Son ahora, 750,000 millones de pesos. 50,000 millones, los que tienen que otorgar, sobre todo a las MIPYMES, a las pymes. Antes de esa noticia, consultados aquí en concreto los bancos, no tenían grandes proyectos de financiamiento. Pero bueno, por ahí vamos. Ya tenemos hoy la conexión con José Guadalupe Cruz Urbieta, quien es el presidente de Canadevi, Oaxaca, con quien hemos buscado y sabemos que has estado muy atareado, José Guadalupe, pues por el tema de los sismos. Lo lamentamos mucho que nuestra querida Oaxaca siempre sale tan afectada con este tipo de desastres naturales. Te mandamos un abrazo. ¿Cómo están las cosas por allá, José Guadalupe, presidente de Canadevi en Oaxaca? Gracias, Mariel. Muy buenos días. Bueno, antes que nada, permíteme felicitarte. Fue tu cumpleaños ayer. Muchas, muchas felicidades. Un año que más Dios nos da permiso de seguir adelante y te deseo lo mejor de hoy y siempre, mi querida Mariel. ¿Sí? Muy agradecida. Pues en Oaxaca, ¿qué te digo? Oaxaca es fuerte. Oaxaca es muy, muy fuerte. Pues sin ser político, desde el 2006 a Oaxaca nos ha tocado de todo. Y aquí estamos, Mariel. Estamos muy fuertes. Estoy muy orgulloso de decirte que de todos los desarrolladores de Canadevi afiliados al día de hoy, en ninguno de los desarrollos hubo daños. Incluso un desarrollador que ya tiene tiempo con nosotros, él está con un proyecto muy grande en Huatulco, donde precisamente fue el epicentro, no tuvo un solo daño, un cristal nada más. Y te estoy hablando de varios departamentos. Entonces, con orgullo te puedo decir que los desarrolladores de Canadevi construimos con ese sello de garantía, ese sello de calidad. Antisísmica, ¿no? Y no lo digo yo, esto fue un reporte del director, del delegado del Infonavit, que está en la zona con el gobierno del estado y con el presidente municipal, haciendo los recorridos allá en toda la costa. Entonces, él, tenemos muy buena amistad, nos hemos estado mensajeando. Reportando. Y bendito sea Dios, todo perfecto. ¿Por qué no estoy ahí, Mariel? Porque después de nuestra última entrevista que tuvimos, resulté positivo en COVID. Y bendito sea Dios, hoy me fui a hacer ya el estudio, ya pasaron 25 días, sin síntomas y todo, le doy gracias a Dios. Quédense en casa. Bueno. Si no tienen nada que hacer, quédense en casa. No tienen idea lo que es esta enfermedad, los que no creen, ¿sí? Yo exacto. Los lo que viví, creen que es un invento. Pasé, no es ningún invento, es solo la angustia te desanima, pero somos muy fuertes, ¿eh? Oaxaca es muy fuerte y va a seguir adelante. ¿Sí? Y me da gusto saber de ti, José Guadalupe, que estás bien, ¿no? Gracias. Qué cosas, ¿no? Un momento te ves y al otro momento ya estás, pero te vemos muy bien, cuídate muchísimo, estás siendo muy responsable, al estar mejor supervisando a distancia, que bueno, amigo, realmente nos da gusto por ti, y nos da gusto el tema de los desarrollos, que ninguno de los desarrollos de allí de Oaxaca, de los socios Canadevi en cuanto a vivienda, resultaron afectados. No obstante, sí nos mencionaste justamente después de los sismos que te estuve buscando, nos mandaste un reporte preliminar
para el miércoles pasado, y ya nos dijiste pues sí, que sí, desgraciadamente hay monumentos históricos y otras comunidades afectadas. ¿Cómo está el panorama hoy? Mira, al día de ayer ya eran 2,000 viviendas afectadas, que ya es un número considerable. Desafortunadamente, 10 personas fallecidas. Con mucha tristeza te comento ese número. Ya las vías de comunicación ya están abiertas, ya hay acceso. El día de ayer se entró a la última comunidad donde no se podía. Sí, son creo que más de 80 municipios, si no me equivoco, que están en esta contingencia, que ya fueron declarados en emergencia, en la declaratoria de emergencia de desastre natural. Son las cifras que tenemos al momento. El gobernador sigue trabajando allá de la mano con los presidentes municipales y, como te hacía mención, con el delegado del Infonavit también. Sí, además de hoy todavía vimos un reportaje por televisión, ¿no? La ventaja de los medios de comunicación tan rápidos y el internet. Vimos cómo movieron, ¿no? Y quitaron esta enorme piedra en una de las carreteras, ¿no? Todavía que quedaba obstaculizada por una piedra, y bueno, vimos ahí una cantidad enorme también de personas de Cruz Roja, bomberos, etcétera, todos unidos, cantando victoria al mover ese piedro, ¿no? Qué bueno que ya se están abriendo los caminos, y yo lo que quiero reiterarte es que cuentas con nuestro apoyo. Por favor, considera Gracias, un Mariel. canal abierto para la ayuda que requieran estas comunidades. ¿Cuáles son estos municipios declarados ya en emergencia? Mira, lejos de lo que es la costa, que es la Crucecita o Bahías de Huatulco, Santa María Huatulco, los principales se encuentran en los Osolotepec. Dentro de esta zona hay muchas comunidades, Miahuatlán también. Te digo, son alrededor de 80, te mentiría si te digo ahorita los 80, no tengo los nombres, pero es a partir de los Osolotepec y de Miahuatlán hacia la costa. Pues te ofrezco realmente nuestra ayuda, por favor. Gracias. Si podemos canalizarla a través de ti, nos organizamos, claro, tú y yo, para que podamos mover, ¿no? Voluntades, mover bolsillos, mover. Gracias, para Mariel. Que enviemos recursos necesarios. Esto lo estamos haciendo también a través de Mujeres Líderes por la Vivienda. Están colaborando con donativos, con Nacho Reyes, nuestro gran amigo el Nacho presidente de Campeche, ajá, él nos hizo favor, logró una buena mancuerna ahí con el DIF estatal, despensas muy accesibles que ya entregó ayer, por cierto. Entonces, si podemos hacer lo mismo, tú nos dirás qué canales, cómo nos podemos unir para ayudar a esas comunidades, por favor. Te agradezco muchísimo y vamos a estar en contacto muy pronto, te lo aseguro. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Y pues qué gusto verte bien, qué gusto verte recuperado. Termina de cuidarte, de atenderte. Gracias. Para que todo lo demás siga bien. Me da mucho gusto verte. Verte de pie como a Oaxaca, verla de pie. Vamos a apoyar. Oaxaca es fuerte. Cuídate muchísimo, Mariel. Te mando un abrazo. Muchas gracias por atender nuestro llamado y cuídate, por favor. Gracias a ustedes. Cuídense mucho y excelente día. Y festeja este fin de semana tu cumpleaños. Todo el fin de semana. Por favor. Eres muy amable. Gracias, José Manuel. Otro abrazo. Otro abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta edición, en concreto contigo. Ahí tienen el reporte de lo que sucedió en Oaxaca. Por suerte, ¿no? Las viviendas nuevas construidas por Canadevi no resultaron afectadas, pero hay 80 municipios declarados en emergencia. Se están destrabando todo lo que son las vías de comunicación, pero hay desgraciadamente también monumentos históricos dañados. Oaxaca es uno de las entidades del país que padece más de estos sismos y desastres naturales particularmente, y bueno, pues son las comunidades más pobres las que lo sufren. Vamos a organizarnos, vamos a comunicarte y sabemos que contamos contigo para brindar ayuda. En concreto, contigo se despide y nos vemos la próxima semana con un gran desfile de personalidades que van a darte consejos, recomendaciones al alcance tuyo y de tu empresa. Soy Mariel Zúñiga, se despide también Hugo Loya y todo el equipo en concreto que hace posible esta transmisión. Te deseamos un gran fin de semana. Hasta la vista.
Hasta el próximo lunes, 10 de la mañana. Gracias, Hugo. Buen fin de semana.